tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Bienvenidos a todos ustedes a esta entrega de hoy, martes, de Soberanía Popular TV por Cinevisión Canal 19 para todo el territorio nacional y a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. Hoy un programa cargado de informaciones, sobre todo local en el ámbito político. Se estremece la República Dominicana con el anuncio inesperado del presidente de la República de que no acudirá a la repostulación, que cumplirá con la palabra dada y que no será candidato para las próximas elecciones, además de que exhibió un dolor profundo por los ataques internos que ha recibido por parte de sus partidarios. Todo eso lo vamos a discutir en breve y recordarle que tenemos hoy un invitado estrella, un invitado de honor, un filósofo de la palabra y sobre todo de la palabra en la dirección política, nuestro amigo Ramón Emilio Concepción, que estará con nosotros aquí en el segundo bloque. Pero antes decirle que está Jacín Terrero y el Ronquito Soberano. Así es, señores, bienvenidos todos una vez más a su programa estelar y toque de queda. Este martes 23 de julio del 2019, muchas noticias, tanto nacional como internacional, pero la noticia del boom, diría yo, es el discurso del señor presidente de la República y sus lecturas, varias lecturas, ¿verdad que sí, Ronquito? Así es. Una lectura con un libro de Pepito es. Miren, señores, las consecuencias y también lo que se ha derivado del discurso del presidente de la República anoche, que de manera sorpresiva sorprendió al país y fuera del país, sorprendió al mundo político, si se puede decir. La República Dominicana, señores, está en el centro del mundo geopolítico. Un país que apenas para los años 80 y 90 era un país prácticamente desconocido por gran parte del mundo. La República Dominicana de hoy día es un país conocido y famoso en el mundo. Muestra está de que hay un surcoreano por ahí con un uniforme en un juego de estrella de la Liga de Corea, que tiene un uniforme y la mitad de su uniforme es la bandera dominicana, expresando su voluntad de querer jugar en el béisbol de este país, su amor a la República Dominicana, que le ha dado seguimiento a través de nuestros peloteros de Grandes Ligas. Por eso le digo que lo que ocurrió anoche con el discurso del presidente es de análisis en todos los noticieros que siguen la política, la geopolítica latinoamericana y sobre todo del continente. Esto ha causado muchos análisis de parte de la clase política y también de la clase comunicacional, periodística, y de aquellos que son analistas, verdaderamente analistas políticos. Entonces, vamos a empezar diciendo que es sorpresivo porque hasta ayer lo que se decía que esta semana iba a ser crucial en el tema del Congreso Nacional con la reforma. Y todo el mundo estaba preparada ya anímicamente para ver qué iba a pasar en el Congreso y cuál iba a ser el desenlace. Sin embargo, a las 7:49 de la noche de Palacio Nacional, de la cuenta oficial de la presidencia, se anunció que para las 9 de la noche el presidente iba a hablar a la nación. Ahí empezaron una serie de conjeturas. Nosotros tratamos a través de nuestra fuente de ver de qué se trataba, y efectivamente una muy buena fuente nos había dicho que el presidente iba a declinar de sus aspiraciones, mientras otras de igual cercanía al mandatario nos había dicho que no podía avanzar nada, pero que sí una cosa me podía decir era que él no se retiraba. Bueno, entonces como no eran noticias confiables, teníamos de un lado una y del otro lado otra, preferimos esperar ya los minutos, las horas que faltaban, ¿verdad?, para que sea el propio presidente de la República que anunciara cuál era su decisión. Ya a las 9:20 el pueblo dominicano sabía que el presidente de manera contundente había decidido en un discurso que te da la narrativa política, ¿verdad?, la discursiva política, un discurso ambiguo que no es más que quedar bien
en cualquier situación que se le presente en el futuro. No dijo nunca tajantemente que no iba, lo dejó entender, como tampoco dijo tajantemente que si estuviera posibilitado iría, y lo dejó entender. Entonces, lo que ocurre en el futuro, él tomaría una decisión e igualmente quedaría justificada. Esa es la normativa del discurso ambiguo y él lo utilizó anoche correctamente, muy bien. Ahora, lo que sí ya la población ha asimilado es que el presidente de la República no va. Y tú podrías tomar ese elemento para hacer un análisis, porque dijo que cuando termine mi segundo periodo yo quiero salir a las calles, ¿verdad? Hacer mi vida normal. Ahora bien, se refirió 2 veces al sector minoritario del PLD que él entiende que tuvo ataques feroces, y la palabra que él usó fue inhumanos, ¿verdad? Los 3 términos. Recuerdo. Desconsiderado, Exacto. ¿verdad? Desconsiderado, Inhumanos, irrespetuosa y despiadado. y despiadados. Esos 3 términos los marcó a él en ese discurso. Entonces, y lo repitió 2 veces, habló de sangre nueva, habló de que había hecho una propuesta en el seno del partido político de que dejaran que aflorara las nuevas generaciones. Dijo que reunió 7 precandidatos y le dijo que salieran a las calles. Bueno, pues hoy la primera acción política del presidente de la República, fresquecita, es que se ha reunido con los precandidatos que aspiran a la presidencia de la República por el PLD, excepto Leonel Fernández, y tuvo una reunión de alrededor de 1 hora con ellos, y de ahí salieron muy animados esos precandidatos y activaron sus redes sociales, que estaban un poco dormidas, y me imagino que este fin de semana activarán las calles porque prácticamente la habían dejado sola. ¿Qué yo puedo sacar de esa reunión? Y hay un elemento nuevo, Gonzalo Castillo. Y ustedes saben que Gonzalo Castillo tomó en los últimos 3-4 meses un protagonismo inusual. Fue el vocero del acto de la capital. ¿Tú recuerdas? Ha sido el vocero en asuntos de la posible reforma que se estaba fraguando. Y ahora, al final de la semana, fue el vocero también del tema de los votos y la reelección. Entonces, Gonzalo Castillo no se había inscrito y mucho menos ha formado equipo a la presidencia de la República, y hoy estaba en la reunión como precandidato a la presidencia de la República. Me imagino, Jacín, para que tú entres ahí, que lo que el presidente le ha dicho a esos precandidatos, ya que todos forman parte de su equipo político, que salgan a ruedo, que desarrollen su campaña y que en un plazo establecido entre ellos ahí, él hará una medición y que el que esté adelante sería el candidato del equipo, y entonces ahí entraría él en el ruedo político para derrotar de manera aplastante a Leonel Fernández Reina. Bueno, ese es un discurso de muchas lecturas, como nosotros habíamos vaticinado en el transcurso del programa radio y hoy en televisión, que además de que el discurso fue un poco ambiguo, yo creo que dos puntos fueron bastante claros. El primero, que una vez terminada mi segundo mandato quiero estar en la calle como un ciudadano más, y la otra parte es que, la tengo aquí textualmente, debo confesar, estoy citando el periódico El Día, debo confesar que todo esto me llevó a evaluar algunos momentos la posibilidad de reelegirme. Eso lo dijo él. Y entonces, ahora de que él despejó ciertas dudas con esos dos tópicos que yo he mencionado, debo decir algo a favor del presidente Danilo Medina. A él le ayuda que nunca habló del tema. El historial también. Y además, aunque el laborantismo de su equipo era incansable, y recuérdense cuando Gonzalo Castillo mandó hasta el presidente Leonel Fernández que dejara el Congreso trabajar, recuerda, eso fue la semana pasada. Entonces, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de trama que había con relación a la reelección, y todavía hoy, que nos acaba de llegar calientita de que la sesión de la Cámara de Diputados
ha sido pospuesta para las 2 de la tarde y el Senado a las 4. Entonces, dice el vocero de los diputados de que todavía se cuecen habas en el Congreso Nacional. Vamos a ver qué pasa. Creo que el presidente de la República, como dijo Luis Abinader, ha devuelto la tranquilidad a los sectores del país. Así, hay una parte también que el presidente no mencionó, pero que todos recordamos, que él le enmendó la plana a 2 funcionarios que en sendo actos hablaron de la reelección y se le dio su boche. Es un elemento que él no lo usó anoche, será para no herir susceptibilidades o no poner una nota discordante para justificar su decisión, pero la verdad es que él dejó una estela de justificaciones ahí para el discurso que finalmente pronunció anoche y que el país anhelaba escuchar, hablar al presidente para definir, unos para saber si definitivamente se ponían la bota de la reelección y salían a las calles, y otros para la tranquilidad del país y que reinicien los asuntos rutinarios del país, se dinamice la economía y los proyectos que estaban estancados arranquen. Dentro de las declaraciones y las posiciones luego del discurso del presidente, la más importante, sin lugar a dudas, ha sido la rueda de prensa que ha dado el candidato de la oposición, Luis Abinader, quien saludó el discurso de Danilo y dijo que no es ocasión de celebraciones ni recriminaciones. Le dijo eso a muchos de sus partidarios que desde anoche inundaron las redes sociales ya poniendo a Luis Abinader con una banda presidencial. Si hay una cosa que azara a un candidato, óiganme bien, hablando llano aquí a los ronquitos, es que le pongan ya el título de presidente sin ni siquiera haber ganado la nominación en su partido, porque ahí pueden pasar sorpresas. Y si bien es cierto que las encuestas dan a Luis Abinader ganador, no menos cierto es que va a un proceso cerrado donde hay un porcentaje de gente que se inscribió ahí, hay un marco determinado a donde los precandidatos ir a convencer, de ir también a empadronar gente, y eso no es tampoco una carta de triunfo que usted puede asegurar. La gente cambiante y la gente acciona de acuerdo también a actitudes del liderazgo. Y si en la política, que es acción y movimiento, da un giro favorable a un precandidato que está ya en la cola, pero que estuvo en el momento indicado, en el lugar indicado, y la gente se cogió con ese candidato, entonces eso se convierte en una ola, ¿verdad? Así es que lo que le toca a todos los cuadros políticos de todos los precandidatos, sobre todo del PRM, que es el partido que está llamado a competir por la presidencia de la República, es trabajar sin descanso, dejar el triunfalismo. Y qué bueno que Luis Abinader le enmienda la plana a esa dirección que tiene ahí, que tiene una voracidad por llegar al poder. A mí me asusta eso, Luis. A mí me asusta de gente que está al lado tuyo, que tiene una voracidad por el poder que mete miedo. Ahí hay gente que tiene un criterio de estadista. Ahí hay, y sobre todo, gente jóvenes, contemporáneamente hablando, que se están comportando a la altura de lo que es un proceso para llegar a la presidencia. Pero hay otros ahí que lo que se le ve es una garra por ir al poder, que mete miedo, reitero. Luis es un hombre que tiene criterio de Estado. Pienso que sería inteligente que Luis y Danilo Medina llegaran a acuerdos posibles que puede suscitarse dentro de gobierno y oposición, que le conviene al PRM la unificación de las elecciones, porque miren, si faltando 2 meses para las elecciones presidenciales
al PRM le dan una suapiá en la congresional y municipal, ahí mismito se perdieron las presidenciales. Es lo mismo que podría ocurrir si el PRM gana las congresionales y municipales. Entonces ya estaría delimitándose la presidencia de la República también. Pero todo el mundo sabe que en materia de candidatos a nivel congresional, municipal y de los recursos de esos candidatos, tanto político, económico y humano, entonces hay una clara ventaja para el PLD. Por eso yo fuera el PRM y estaría pactando una reforma de la Constitución para unificar la Constitución, habilitar a Danilo y así trazar un puente de entendimiento entre un hombre que dejó determinado anoche que hará hasta lo imposible porque no sea Leonel, con un partido que si le da garantías, ¿verdad?, y le da tranquilidad, podría dar de lado a las posibilidades que tuviese entonces su rival en el partido al que pertenece. Aquí, Juan, la cosa se... Ronquito no quiere hablar. No, Ronquito está como... Pero ¿por qué, Ronquito? Yo no estoy dado, yo estoy claro. Tú estás si claro. yo te digo lo claro que yo estoy, tú te asustas. Pues entonces diga la claridad. Para que tú estés claro. Quedó claro en el escenario que el próximo presidente está en el PLD. ¿Tú crees eso? El que sea, el próximo presidente. ¿Y a qué óptica fue que tú fuiste, Ronquito? Y quedó todavía más claro, óyeme bien, que ahora es que Leonel Fernández tiene problemas para seguir para adelante. Pues entonces... Porque ¿dónde usted no ha mencionado a Margarita? Margarita ha sido vicepresidente ya 2 veces. Y ahorita ella tiene más números que todito eso que están atrás de... Pero es cabecera de un problema. Y eso sí es problemático, porque yo nunca he visto un hombre ganarle a su mujer. Mi papá tiene 50 años perdiendo con mami. ¿Cuándo tú le has ganado a la tuya? Dime. Pero mira, yo creo que... Abajo. Mira, entonces, manito, eso aquí, está claro. Aquí hay algo que el presidente, a pesar de los gestos, y nosotros que estuvimos en la radio, no pudimos ver la comunicación gestual del señor presidente de la República. El presidente se vio dolido. Y por eso decía, un sector minoritario del PLD que me ha hecho, que hace bien, que me ha hecho como sentir mal, y se le veía en la forma de... Miren, por ejemplo, miren, nos está ayudando, por cierto, miren ahí las imágenes que están. Pero tú tienes que ver ahí que tiene una corbata roja. Bueno, mira, ¿tú sabes lo que significa una corbata roja? Que se sintió el ataque del sector de su partido que le adversa. No, yo le voy a decir algo yo no lo veo a los que son estudiosos de la política y del poder como ciencia. ¿Quién había visto a Danilo Medina con una corbata roja en lo que va de su mandato? Anoche fue con una corbata roja. Miren, la simbología del poder se expresa con el color rojo. Y ese mensaje que Danilo dio de manera declinatoria, con la corbata roja, le está diciendo claramente: yo tengo el poder en la mano. Yo tengo la antorcha en la mano. Yo voy a declinar por las razones que ustedes entiendan. La única verdad es que hay un impedimento constitucional. Y un presidente no se acorrala. Esa es la verdad. Ahora yo estoy vivo aquí, tengo un liderazgo activo, el más activo que tiene el país. Aunque mucha gente no lo quieran escuchar y otros crean que se dice por lisonjas, que no es mi caso. Ahora, es el liderazgo más activo. De todos los dominicanos vivos, el que más gente tiene aglutinada a su alrededor es Danilo Medina Sánchez. Gente, liderazgo. Y el que más poder tiene en las manos, ahora mismo, no sé en un año, ahora es él. Entonces, si usted quiere alcanzar el poder y usted tiene ese hombre de enemigo, usted está difícil de alcanzar el poder. Imposible. Usted está muy difícil. Vamos a una pausa, señores. Cuando retornemos, estaremos aquí conversando con Ramón Emilio Concepción, precandidato a la presidencia por el PRM, y que creo que ayer ya formalizó su inscripción. Y nosotros esperamos que él tenga algún video de eso. Lo felicitamos al PRM
antes que él se siente aquí, para no decirlo con él aquí, porque es un hombre que rebosa la humildad. Sí. Creo que el PRM se da un lujo con tener al doctor Ramón Emilio Concepción aspirando, ¿verdad?, a la presidencia, a la candidatura de la presidencia. Y usted puede estar seguro que no habrá, óigame bien, trapisonda, que no habrá chapucería, que no habrá ofensas, que habrá propuesta y que tendrán los PRMistas ahí un hombre diáfano, correcto y un hombre útil a la sociedad para elegir. Así es que vamos a una pausa y estaremos hablando con don Ramón Emilio Concepción en breve. El hombre la valora, no la humilla. El hombre la admira, no la entristece. El hombre la ama, no la golpea. Detener la violencia contra la mujer también es cosa de hombres. Ministerio de la Mujer, Presidencia de la República. Mi gente, para todo hay una hora. Y ahora, para sacar la basura, también hay una hora. Si quieres que tu calle esté limpia y sin vertederos en las esquinas, ponte pa' esto. Saca la basura en fundas que estén en buen estado. Amárralas, colócalas a la hora que le toque a tu sector, frente a tu casa. Giovanni, en nuestro barrio es entre 6 y 8 de la noche que se saca. Ah, y otra cosa, el carro no lo parques frente a los tanques de basura para que cuando pase el camión pueda vaciarlos. Saca la basura a tiempo y nuestra ciudad tendrá menos tiempo con basura. Hago mi parte, porque Santo Domingo soy yo. No respetar el horario y tirar basura en cualquier espacio público será castigado con multas. Les conviene que no te interese la política. A los que violan la Constitución, les conviene que creas que no hay oposición. A los responsables de aplicar las leyes, no les interesa que quieras un país más justo. Los que te dan apagones no quieren tu energía para cuestionar el problema. A los responsables de la delincuencia, no les interesa que cambien las cosas. A los que se enriquecen con lo nuestro, les conviene que pierdas la esperanza. Ponte en esto. Únete a un futuro mejor.
Únete al PRM. De regreso a Soberanía Popular, como le habíamos prometido, antes de ir a la pausa está con nosotros un hombre que tiene mucho que decir y tiene mucho que aportar. Ramón Emilio Concepción, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, la decencia en persona. Era aquí que usted iba. La decencia en persona. Doctor, tú a la derecha del dueño del programa. Bueno. Este programa es del pueblo. Usted no ve que aquí está Ronquito Soberano representando una parte urbana. Vino Dubi Curvero. No, él habló poco, pero habló bien. Dijo que lo ve más claro. Yo le dije, ¿qué óptica fue que fue Ronquito? No, pero él habló desde el contexto del partido que él pertenece, y es cierto. El que se quiera poner la ñoña tiene que sentarse allí en la Caney a hablar con Miguel Vargas Maldonado, que ahora mismo así mal medido 5.5, y cuando ese partido salga a la calle, si se mete en 10, entonces ahí estará la presidencia de la República. Pero venimos a hablar de otras aspiraciones, que es la de Ramón Emilio Concepción, que ayer, tengo entendido, formalizó su inscripción. Mucha gente dudaba. Ahí está ya Ramón Emilio Concepción formando el cuarto aspirante a la presidencia, a la candidatura presidencial por el PRM. Doctor, empiece por ahí. Sí, ayer formalizamos la inscripción de nuestra precandidatura a la presidencia de la República ante la Comisión de Elecciones Internas del partido. Me acompañó un grupo de dirigentes nacionales. Estamos viendo el video ahí, qué bien. El proyecto con nosotros. Bueno, ahí cuando llegábamos. Qué bonito acto. Ahí cuando llegábamos, un acto precioso. Me tocó, después que Deligne hizo la presentación, me tocó plantear ahí frente a las autoridades del partido, donde yo establecí que, si bien es cierto que yo no iba a ser piedra, bajo ningún concepto, piedra de choque en el partido, pero iba a decir las cosas que yo tenía que decir, que tenía que comunicar. Y garanticé que voy a trabajar como nunca por una gran movilización de unidad nacional para poder confrontar al Partido de la Liberación Dominicana, que ya a partir de anoche mucha gente entiende que la cosa está clara. Yo entiendo que el discurso del presidente ahora es que complica la situación política nacional, porque aquí no hay nada definido, ni en su partido, ni en la oposición, ni en ningún lado, de decisiones políticas. Entonces nosotros dijimos que, consciente de que el proceso electoral que viene el año próximo simple y sencillamente es un punto de inflexión en la historia política dominicana. Las elecciones del 2020 van a definir si el país quiere ir camino a una sociedad ilustrada, a una sociedad civilizada, o si podríamos ir a las confrontaciones que tiene Venezuela hoy en día, que tiene Nicaragua, que tiene Bolivia. Y por eso establecí claramente que yo ando haciendo una oferta a la República de una agenda nacional de desarrollo, donde estoy planteando empleos masivos para los jóvenes, modernización en la provincia, modernización en el sistema de agua del Bajo Yuna, donde estoy planteando que a los 6 meses debe haber creado 500,000 de empleos para los jóvenes que están entre 18 y 32 años, que en el primer año de gobierno, si gano la candidatura y gano la presidencia de la República, podríamos haber creado alrededor de 1.200.000 empleos con el programa de modernización de la provincia. Y dije más, pueden poner en la presidencia de la República al más honrado de los dominicanos. Y si no sabe por qué hemos llegado a este grado de deterioro político, económico y social, que están coincidiendo 3 crisis en un momento determinado. La crisis económica. Para nadie es un juego que aquí la economía está ralentizada. Número 2, la crisis institucional. Han perdido cada vez más credibilidad en el país. La gente está que no cree en la policía, que no cree en el ejército, que no cree en el Congreso, que no cree en la Junta. Ese es un problema serio que los dominicanos tenemos que ver en su justa dimensión. Y finalmente, la crisis de creencia, la crisis espiritual, la crisis moral, que podría ser la más difícil de enfrentar. Entonces, esa situación que entregaría el PLD el año que viene, no la puede manejar cualquier partido, cualquier jefe de Estado. Se necesita un jefe de Estado que seguramente el 16 de agosto y el 17 ponga en marcha un plan de recuperación económica y reconstrucción de emergencia a marcha acelerada. Y eso estoy ofertando. Estoy ofertando ir a la educación crítica, donde vuelva a las aulas la moral,
la moral y cívica que nos enseñaban a nosotros, porque es que aquí hemos descuidado. A partir de 1996, aquí todo el aparato productivo nacional y todas las empresas que se dedicaban a generar riquezas nacionales para el país, todo eso fue desapareciendo. Y eso hay que volver de nuevo. Ese eje industrial de desarrollo, Mateo y Jacín, que teníamos nosotros, desde la John F. Kennedy hasta la cementera, donde se generaban cientos de miles de empleos productivos a nivel nacional. Eso es un grial. No queda una empresa, creo que queda solamente Café Santo Domingo. La calle de los olores, le decían. Exactamente. Entonces el país tiene que ir a un sistema nacional de desarrollo que permita a esos jóvenes que se han quedado sin esperanza, sin empleo. Yo he dicho más. Yo he dicho que en los casi 20 años de gobierno que lleva el PLD en el poder, tenemos 2 generaciones perdidas. Y todo el que ha estudiado la generación perdida que tuvo América Latina en la década del 80 sabe lo que eso le costó como región a América Latina. Nosotros tenemos 2 generaciones perdidas, donde los muchachos en los primeros 2 años, los que logran venir a la universidad, en los primeros 2 años 50% se va de la universidad. Y en el primer año un 30% también sale de la universidad. Y me preguntaba ayer en el partido, cuando inscribían nuestra precandidatura, ¿cómo vamos a diseñar el futuro? ¿Cómo vamos a construir el futuro si los jóvenes que pueden ir a las universidades a formarse están desertando porque no tienen empleo, porque no tienen un alojamiento adecuado en la capital, porque no tienen una beca adecuada? Y se ha gastado en educación dinero que como nunca antes. Yo estaba haciendo una crítica diciendo que solo educación este año está manejando 8 veces lo que era el presupuesto general de la nación en 1996, cuando el PLD llegó al poder. Entonces yo pienso que llegó el momento de que los políticos, ustedes los comunicadores, tienen un gran compromiso con el país. Ustedes tienen que exigirnos a todos los políticos, pero más a los que estamos aspirando a ser presidente de la República, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la delincuencia? ¿Qué vamos a hacer con el sistema judicial? ¿Qué vamos a hacer con el sistema carcelario? ¿Qué vamos a hacer con el empleo? ¿Qué vamos a hacer con la energía? ¿Qué vamos a hacer con la moneda, con la deuda pública? Esos son los temas. Y hubo una parte del discurso del presidente que él decía que él espera que esta campaña sea una campaña de propuesta. Ojalá y ustedes los comunicadores le tomen la palabra a ese discurso del presidente de la República y nos obliguen a los políticos a plantear soluciones. ¿Usted estaría dispuesto a ir a un debate entre sus compañeros entonces? ¿O lo está planteando o estaría dispuesto a ir? Yo estoy dispuesto a ir, lo estoy planteando. Yo he estado diciendo que el que no vaya a un debate a decir qué va a hacer con la situación que se va a recibir del PLD, el país no puede tomarlo en cuenta. Muy de acuerdo. El que tema ir a un debate a decir cómo va a resolver el problema de la deuda, cómo va a resolver el problema de las infraestructuras físicas y morales de la nación, pues ¿para qué votaría el país entonces por un candidato de esa categoría? Ahí está, sí. Ramón Emilio, ¿cómo está el proceso interno del PRM? Ayer inscribiste tu candidatura, vas a terciar con Luis Abinader, Hipólito Mejía y Wellington Arnaud. El proceso interno, ¿cómo va intrínsecamente el PRM? Yo he estado diciendo que con la política es acontecimiento. Y Mateo, sin utilizar el término que es acontecimiento, cuando se refería a lo que pasó anoche de manera inesperada, hoy cambia aparentemente el panorama político que había en el país con una actuación del presidente de la República. Sí. Luego la política es acontecimiento. ¿Qué puede pasar si en un momento determinado para la convención quedan alrededor de 80 días? Es el 6 de octubre. 6 de octubre. 6 de octubre, sí quedan 80 días. ¿Qué puede pasar si al país comienza a ponerse de moda esa parte del discurso del señor presidente de la República, donde planteaba anoche que quiere un proceso electoral decente, con altura, con propuesta? Yo creo que ahí es que tenemos la parte más importante de ese discurso anoche, aparte de la factura que le pasó a Lionel, porque vamos a estar claros, vamos a estar claros, cuando él se refirió 3 veces a ese sector minoritario en el partido, y cuando dijo que quiere caras nuevas. Mateo tiene una lectura que dice que cara nueva nada más lo pide para su partido. Él pidió cara nueva para el país. Es lo que entendí del discurso anoche, un discurso ambiguo, un discurso con muchas aristas por donde se pueda interpretar. Pero si yo estuviera al lado de Leonel Fernández, estuviera sumamente preocupado con ese discurso de anoche. Fíjate que ellos amanecieron hoy pidiendo concordia, pidiendo paz, pidiendo confraternidad. Algunos, otros como Rafael Núñez dice que lo que él debió haber dicho, que no se
repostularía porque no tenía los votos para modificar la Constitución. Bueno, hay un impedimento constitucional, en eso hay que estar claro. Hay un impedimento constitucional. Si bien es cierto que el país tuvo un tiempo largo, yo creo que cuando vine la otra vez, Mateo no vino en el programa, yo dije que no me había ocupado del tema de la reelección porque tenía un inconveniente, era que estaba cerrado en la Constitución. Sí. Y yo planteaba que hasta que no se viera la posibilidad real de que iba una propuesta de hacer una ley de convocatoria para la Asamblea Nacional Revisora, era perder tiempo, horas, hombre, medios de comunicación, y duramos casi 2 años hablando de si reelección o no reelección. Al final el presidente anoche devuelve, en eso hay que ser cierto, devuelve anoche un poco la tranquilidad al país que se había perdido. Sí. Porque una confrontación entre 2 hombres de un mismo partido pero en el poder, exacto, eso amenazaba con convertirse en una crisis política de grande magnitud para el país. Sí es. Y afectó al país en un momento determinado. Fíjate que Netflix venía a hacer una serie aquí donde se iban a gastar $800 millones. Eso se echó para atrás. Y la echó para atrás. En el mismo turismo, gente que venían a vacacionar pararon la avenida porque también esa gente tiene sus asesores. Tú militarizar un congreso en medio de casi en la puerta de un torneo electoral, sí, el mensaje es peligroso. Entonces yo pienso que y en la época del año para el turismo. Usted, y a partir de ese discurso, que yo creo que todavía no define el panorama nacional, aquí no hay nada definido ahora mismo, ni en la oposición, ni en el gobierno. Aquí el campo está abierto para que suceda cualquier cosa políticamente hablando. Pero esa parte ustedes tienen que tomarla en serio, porque yo creo que el país debe dar un salto en el ejercicio de la política. El país debe ir a una institucionalización realmente activa, donde los hombres entendamos que no somos el país, que el país no empieza ni termina con nosotros. Los cargos son pasajeros. Y anoche el presidente se veía afligido. Sí. Porque él parece que está dolido por los ataques de su partido. Claro. Si eso se hubiese definido con tiempo, yo planteé al final, ya los últimos 20 días del discurso, del debate sobre la reelección, que se había perdido tanto tiempo porque ni siquiera los que votaron la Constitución se detuvieron a estudiarla. Esa Constitución tiene un candado que para que esa Asamblea Revisora pueda modificarla, después que haga la ley de convocatoria, tiene que ir a un referendo aprobatorio. Si se hace una modificación y no se manda a un referendo aprobatorio, se está anulando la Constitución, se está suspendiendo, se está suprimiendo. Y parece que ni el gobierno, tampoco en la oposición se entendió. Hubiese sido lo formidable. ¿Por qué? Porque tú consultabas a tu pueblo. Sí. Y si el pueblo estaba de acuerdo que Danilo siguiera 4 años más, él iba a decir que sí. Pero si estaba en desacuerdo que él no continúe en el poder ni que sea candidato más, le iba a decir que no. Y entonces ahí teníamos la voz de Dios, que es la voz del pueblo. Lo que sucede es que cuando los políticos nos obcecamos, nos ofuscamos, no buscamos la realidad. Pero esa Constitución tiene un candado. Comiencen a verlo ustedes desde ahora. Busquen el 10º de las disposiciones transitorias de la Constitución, combínenlo con el artículo 272, 267 y 268 para que ustedes vean que la Constitución tiene un candado. No se puede tocar ya con la ligereza y con la rapidez que se tocaba antes. Y en ese caso, en ese mismo tenor, en ese caso, ¿cómo se haría el referendo? ¿Es la Junta o...? La Junta, la entonces, Constitución ¿estaría la Junta, clara? Ahora mismo en condiciones, con tantas cosas para febrero, organizar eso? Por eso era que yo afirmaba que no iba a haber repostulación del presidente Medina, porque no había posibilidad de que la Junta, lo puede hacer en 60 días, dentro de 60 días como manda la Constitución, pero preparando las primarias del 6 de octubre, exactamente, preparando las elecciones municipales que son en febrero, y las congresuales y presidenciales que son en mayo, meterse también en un referéndum. Es que perdieron tiempo porque se ofuscaron un sector y otro. Sí. Ya no hay posibilidad. Eso es primicia aquí en este programa. Sin embargo, doctor, yo pienso que para el bien de la institucionalidad del país debe de llegarse a un acuerdo de los sectores de la vida nacional y también del sistema de partidos con representación en el Congreso para hacer una reforma seria a la Constitución. Pero tiene que ser después de las elecciones. Bueno, cuando sea. Porque hay que tocarla ahora. Pero yo pienso que debe de haber
una voluntad en ese sentido, porque lo primero es que la Constitución no se puede estar tocando cada vez que un mandatario que tenga mayoría entienda que le convenga. Y además ahí hay cosas que hay que eliminarla de la Constitución y ahí hay otras cosas que hay que agregarla. Por ejemplo, le podría decir el tema en materia política de la separación de las elecciones. Eso ya se usó, no dio resultado. Hay que volver con eso. Otro fracaso va a ser. Entonces hay temas fundamentales también en el ámbito de la justicia. No es verdad que la justicia deba estar dependiendo ni siquiera un ápice del Poder Ejecutivo. Es correctísimo. No es verdad también que por ejemplo, el tema también ahí del Código Penal con relación al aborto, eso hay que definirlo ya mismo. No, es que el Código Penal no puede definir contrario a lo que plantea la Constitución. Por eso mismo. Y la Constitución plantea el derecho a la vida desde el momento mismo. Pero ahí voy, entonces la Constitución de la República debe tener una reforma en ese sentido. Abrir la puerta para el aborto. Bueno, para matar al inocente, al niño. Matar al inocente, doctor. No, doctor. Eso nosotros tenemos que dejar a un lado de tratar de llevar a reglas las concepciones espirituales. Las concepciones espirituales son en las iglesias y en tu criterio, en tu conciencia. Ahora, tú no puedes... Pero una cosa es la concepción espiritual que usted pueda tener. Pero es que tú eres un estado pero laico. Otra cosa es el derecho a la vida. Pero el derecho a la vida, lo determinan. ¿Tú sabes quién lo determina? ¿Quién? Los padres. No. Esos son los que lo determinan. No, el padre puede determinar el derecho de la vida de él. Pero después que existe una criatura en el vientre. Entonces, ¿cuál vida? Iremos a ese debate, ¿cuál vida? Porque yo prefiero la vida de mi mamá a la vida de un hermano que no conozco. Yo prefiero la vida de mi mamá. Es que eso es parte. Y yo prefiero como autoridad, escúcheme, para darle ahí su espacio. Sí. Yo prefiero como Estado, yo como Estado estadista, prefiero 1000 veces salvar la vida de una madre que tiene 4 muchachos más a la vida, si usted puede compararlo en ese sentido de vida, a la vida que todavía no está en formación. Yo creo en el derecho que tiene el ser humano, ¿verdad?, por preservar la vida, pero... Preservar una vida matando otra. Pero entonces matamos la otra. No, es que científicamente ese es un tema que se ha introducido en los medios de comunicación, sin ir a la parte científica. Usted busca en todos los estudios que se han hecho a nivel mundial, ¿cuándo ha habido que tomar una decisión entre salvar al niño o salvar a la madre? Eso no ha existido claro nunca. Que sí, hombre, a diario está el aborto terapéutico, doctor. Entonces, ¿para qué sirve la ciencia? La ciencia le sirve a usted para hablar por un celular ahora mismo con una hija estudiando en Hong Kong. Pero la ciencia no le sirve a usted, entonces usted no quiere que la ciencia le sirva para usted escudriñar en el vientre de una mujer para saber si hay una criatura que viene. Pero eso es otra cosa, lo que usted está planteando ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Eso sí se escudriña. Una criatura que viene natimuerta, inútil. Una criatura que viene, un feto que viene dañado, un feto que viene siendo prácticamente, ¿cómo que se llama cuando un ser humano nada más respira? Entonces, natimuerto. Natimuerto no, cuando no tiene facultades ninguna, que lo que le viene a crear es una situación a la misma vida, al mismo ser humano. Yo veo madre ahí cargando con criaturas que no son criaturas, yo no creo que sean criaturas vivas. El problema es que todos los estudios que se han hecho, esos niños a los que usted se está refiriendo ahora, la poca estabilidad emocional que tienen las madres de dedicarse a cuidar a esos hijos, aún hayan sido violadas, hayan sido ultrajadas, cuando nacen esos muchachos, después todos los estudios científicos que se han hecho terminan siendo al final del camino la esperanza y el aliento de vida de esas mujeres. Yo creo en las 3 causales. Bueno, yo a usted le respeto ese criterio, pero yo tengo el criterio
de que de la hasta vida, que no sea una hija suya. Hasta que no sea una hija suya, que sea una esté hija mía. en esa disyuntiva. Es que yo no puedo disponer de la vida de un inocente. No, pero no es usted que va a disponer, es la ciencia. La ciencia a través de un aborto. Es la ciencia. Bueno, a través ese de un tema aborto. lo podríamos discutir mire, con muchísimo porque tiempo, yo no creo, ahí, porque aquí lo que se está es planteando que desde que un espermatozoide y un óvulo hacen contacto, ya hay una vida humana, pero y hay que preservarla desde ahí. Es que científicamente es así. Sí, pero yo creo que nosotros tres estamos ahora mismo en este debate aquí porque no fuimos víctimas de un aborto, ninguno de los tres. Pero porque nosotros desde en ese momento se determinó, ¿verdad? Que somos útiles. Entonces, cuando usted va a tener... ¿Y qué le dice a usted que uno que esté en el por vientre la de una madre? ciencia que lo pone a hablar para Hong Kong, por este celular, ¿cómo usted explica que lo que yo digo aquí se convierte en sonido allá y es una conversación? La ciencia, pero entonces la ciencia también tiene elementos que lo da, si usted quiere la inspiración divina. Porque si Dios es que inspira a los científicos para esto, entonces también inspira a los científicos para otra cosa. Entonces yo no creo en que está científicamente probado que el hombre nace a imagen y semejanza del Creador. Una cosa es que usted no tenga concepciones religiosas, pero para mantener el derecho a la vida de un sujeto no hay que ser ni católico, ni protestante, ni evangélico, ni nada. Simple y sencillamente es una vida. Pero está bien. Que así como nos respetan la de nosotros, ¿cómo nosotros lo hacemos, tenemos que respetarla. Entonces respetamos la vida del no naciente, ¿verdad? Y ponemos en peligro la vida de la madre. No, es que no. Ese es un tema que se mete. Ese es un tema que se pone en el debate sin respaldo científico. Estamos en lo mismo. Mira, aquí hay una concesión también religiosa del tema de los adventistas que no aceptan una transfusión de sangre. ¿Usted sabe cuántos niños que no tienen capacidad de discernimiento han muerto porque los padres no le autorizan a los doctores que le hagan la transfusión de sangre? Entonces, eso también tenemos que proteger y esa vida no tiene sentido. Esa vida no tiene sentido. La vida toda tiene sentido. Entonces, lo que tenemos es el Estado lo que hay tiene es que luchar por el derecho a la vida. Sí, pero no la cultura de la muerte. Pero eso es espiritual. Porque el problema, ¿tú sabes también cuál es el problema? El problema es que aquí queremos llevar los criterios espirituales de salvación a los problemas de Estado, de organización del Estado. El Estado se organiza como Estado. Para garantizar, en principio, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la alimentación, el derecho a tener una casa, el derecho a caminar libre por todo eso. Están dentro de los derechos fundamentales de la Constitución. Pero correcto, pero entonces tenemos que garantizar la vida que ya son conocidas. ¿Cómo usted me va a decir a mí? Mire, usted sabe por qué yo tengo hoy una madre. Porque le practicaron un aborto. Oye, mi mamá estaba, y yo lo digo porque lo viví eso, mi mamá estaba en el último, ya lo que iba a ser su última criatura, nosotros grandes. Mi mamá con una edad avanzada, con problemas cardíacos de válvulas y operación a corazón abierto. Sale embarazada, un embarazo no deseado. Un embarazo no deseado. Todos los embarazos son deseados porque usted tiene relación y nadie lo obliga. Todos los embarazos son deseados. Ahora, usted está planteando un caso muy deseado. Usted está planteando un caso donde se sabía que su mamá tenía corazón abierto, problema en una válvula. Yo le estoy hablando de un embarazo muy deseado porque mi madre desde temprana edad ha venido como el salmón, batallando contra la corriente porque le decían que no llegaba a 15 años, después que no llegaba a 20, después que no llegaba. Qué bueno. Entendiendo entonces. Qué interesante ese planteamiento. Mire el tamaño que tiene usted ahí. Usted se imagina si a los 15 años su madre eso es, mire, doctor, discúlpeme. Yo entiendo su posición porque usted anda buscando votos y los votos están en el criterio, criterio de donde está. Escúcheme, pero espérese. Pero no me voy a dejar confundir. No voy a permitirme tampoco venir yo en mi caso, con demagogia ante la gente porque la mayoría están en ese criterio. Yo entiendo. Olvídese que yo ando buscando votos. Esa es una concepción
que yo tengo en la parte más íntima de mi vida, de mi concepción. Exacto. Yo se lo respeto a la vida desde el que el muchacho es concebido. Eso no es porque yo ando buscando votos. ¿Y qué hacemos porque con la madre? Aquí anda un... No, es que el porque problema, yo le decía a usted populismo, ahorita, ¿qué hacemos con la madre? madre? El populismo es el otro, líder. ¿Cuál es el que otro? la gente Si anda somos con minoría. toda esta minoría, pero con Si más somos fuerza, minoría. con más fuerza programática, con más fuerza económica que la mayoría. Mire si nos están arrebatando derechos a las mayorías. Mire si que las nosotros estamos posiciones de defendiendo. ustedes son abrumadoras, que está en la Constitución de la República. Es en el único país que existe esa vaina en la Constitución. Es una cosa para constituir. Eso no es un tema. Esos son temas espirituales. Usted allá le salió su esposa embarazada. Su esposa, dice el médico, si tiene esa criatura, se va a perder la vida de la esposa y se pueden perder la vida. Usted dice, no, Dios es que sabe. Es que ahí volvemos, entonces, es un criterio es que ahí volvemos al Ahora, principio. si es la mía, si es mi mujer la mía, y me hacen ese planteamiento, yo de una vez, ¿dónde tengo que firmar? ¿Cuánto usted conoce que haya pasado por esa situación? Muchísimo, porque por eso es que... Uno. Por eso yo no conozco uno. Porque yo no lo conozco uno. Usted no lo conoce porque se hacen de manera clandestina. No se haga el que usted no sabe en qué país vive. Aquí se hacen abortos a diario de manera clandestina. Unos porque no lo quieren y otros porque está en peligro su vida. Pero mire una cosa, líder, eso no está en discusión. Entonces, aquí se hacen abortos, claro, clandestinos. Claro. Pero dale una licencia, entonces, no, dale una licencia. ¿Y usted quiere que yo le dé cifra de vaina clandestina para que yo caiga preso? Una licencia para que tú veas. Pero venga. Ese es un tema que lo podríamos debatir. Bueno, nos quedan pocos minutos, entonces sí, doctor, ya... mire, doctor, vamos estos últimos minutos. Sí. Después nosotros vamos a tener esa conversación. Correcto. Sí. Porque yo insisto que hay que sacar los temas espirituales de los temas de Estado. La iglesia que vaya a gobernar allá sus almas o armas, sí. Almas, no armas. Averigüe los lugares donde han sacado la parte espiritual de las escuelas. ¿Qué ha pasado con esos países? Otra cosa. Ah, es otra cosa. Es otra cosa. No, en ese minuto que nos queda, doctor, sí. ¿Cuáles son sus programas de aquí en adelante? Usted tiene una campaña 80 días por 80 delante. días. Yo estoy recorriendo el país. Este fin de semana vamos al este. Tengo una agenda llena de espacios de comunicación, programas como este que estoy haciendo hoy, mañana, el viernes. Ya no vaya sábado. Más. Usted aquí ya lo vio el Con país. Con este ya me vio el país completo. Lástima que no abrimos los micrófonos. Tiene que venir más a menudo. No, estamos en campaña. A partir de ahora hasta me le apareceré de vez en cuando. Doctor, ¿en qué puede este programa contribuir a su candidatura? Ahora mismo está contribuyendo, permitiéndome llevar toda esta idea al país. Bueno, yo lo que quiero es que nos den la oportunidad de debatir las ideas. Sí, así como usted y yo hicimos este tema de debate, sí. Tenemos que debatir de esa misma manera que vamos a hacer con la salud, con la educación, con la infraestructura. Todo eso tenemos terminamos que hacer. Por el día de hoy, señores. Le prometo que el doctor seguirá viniendo aquí, claro. Que sus spots serán pasados aquí, porque este es un programa que está abierto a toda la manifestación y sobre todo democráticamente nosotros le vamos a dar la oportunidad a todo aquel que entienda que este es un canal de expresión. Terminamos por el día de hoy aquí, pero en la noche estamos en la 88.5 FM de Teleradio América, así es que hasta mañana, buenas tardes, buen provecho.